en la calle. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Vanchakalpa Tarubhyascha, Kripa Sindhuvya Evacha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha, Srimad Bhagavatam Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai. Y hoy comenzamos el capítulo 21 del tercer canto. Conversación entre Manu y Kardama. Mira, Jesse, que llegaste y justo vamos a empezar el nuevo capítulo. Te ahorraste la creación oscura y nefasta, donde el señor Brahma tuvo que pasar por varios desafíos. Casi lo devoran sus hijos, casi lo violan, todo. Pero esos son los desafíos que pasan los devotos en cualquier circunstancia. Entonces también el señor Brahma, en ese gran servicio de la creación, que es, nosotros somos la causa de la creación material. Por nuestro deseo se crea todo este universo material, entonces aquí hay situaciones muy oscuras y también de mucha luz, pero como pudimos estudiar, todo empieza, la creación empieza, el mundo material se crea desde la ignorancia, porque así lo desean las jivas. Y la creación va de lo más degradado para arriba. Entonces, bueno, el señor Brahma ya hizo su tarea de, a ver, apoderado por el Señor en el corazón, Brahma crea los semidioses, los rakshasa, las apsaras, los gandharva, los fantasmas y manos. Ahora pasamos al capítulo 21, donde el señor Brahma ordena a Kardama Muni incrementar la población del universo. Después de ejecutar austeridades por 10.000 años, Kardama Muni obtiene el darshan de Narayan. 10.000 años de austeridades para obtener la visión del Señor Supremo. Muy bien, no sé si hay comentarios o comenzamos con el capítulo 21, texto 1. ¿Quién quiere comenzar? Jai Sri Radhe también puede leer, ¿eh? O después. Si no, aquí está Draupadi, Triadish. Después, Mati, estoy rompiendo ayuno. Perdón. Ok, está bien. Triadish. Encantado. También, pues, los que quieran, ¿eh? Ahí llegó Joan, también está Jessie, me imagino que está ocupada igual. Ari, Muy Aribo. bien. Haribol, Pero están escuchando, que es lo más importante. lo más importante. El, ¿Cómo Muy sería? El bien. sentido más importante para estar el escuchar. Y dice así, comienzo. Texto uno. Vidura uvacha, swayambhuvasya cha manor, mamsaha paramasamantaha, katyatam bhagavan yatra, mautune naidire prajaha. Vidura dijo, la dinastía de Sayambhava Manu ha sido muy apreciada. Oh sabio adorable, te pido que me informes acerca de ese linaje cuya descendencia se multiplicó por medio de la relación sexual. Significado. La vida sexual regulada cuya finalidad es generar buena población es aceptable. En realidad, a Vidura no le interesaba escuchar narraciones sobre personas que únicamente se dedican a la vida sexual, sino que su interés por la descendencia de Swayambhuva Manu se debía a que en aquella dinastía habían nacido buenos reyes devotos que fueron muy cuidadosos en proteger a sus súbditos mediante el conocimiento espiritual. Por esa razón,
Aquel que escuche el relato de sus actividades se iluminará más. Una palabra importante que se utiliza con respecto a esto es Paramasamantaha, que señala la aprobación de las grandes autoridades de la ascendencia creada por Swayambhuva Manu y sus hijos. En otras palabras, todos los sabios y autoridades de las escrituras védicas aceptan la vida sexual dirigida a crear la población ejemplar. Swayambhuva Mano, después vamos a ver más actividades bajo este gran mano. Él y su esposa tuvieron una vida muy ejemplar y a pesar de ser un grijastra ocupado en las actividades de procrear, que es su eh, servicio principal para el señor Brahma, poblar el universo, vemos que ese tema de la vida sexual es muy importante cuando se ve también como un servicio, porque de alguna manera las almas necesitan venir al mundo material, obviamente por su deseo, pero pues si nadie quiere procrear, ¿cómo vienen? ¿Verdad? Entonces, es todo un tema, poblar el universo o también un gran reto por el señor Brahma. Por eso estuvo delegando a los manos que rigen los diferentes periodos del universo y cada uno se encarga de este servicio. La dinastía de Swayambhuva Manu ha sido muy apreciada debido a su devoción, pero vamos a seguir leyendo el pasatiempo muy hermoso de este capítulo. Priyavrato Tanada Padau Shutao Soyambhuva Vasyavai Yatadarman Jugu Patuha Saptadi Dvipavatim Mahin. Los dos grandes hijos de Soyambhuva Manu, Priyavrata y Uttanapata, Pada, gobernaron el mundo que consta de 7 islas, ciñéndose estrictamente a los principios religiosos. Significado: el Srimad Bhagavatam relata también las vidas de los grandes gobernantes de diversas partes del universo. En este verso se mencionan los nombres de Priyavrata y Uttanapata, hijos de Swayambhuva, que gobernaron esta tierra, que divide en 7 islas. Esas 7 islas todavía existen: Asia, Europa, África, América, Australia y los polos norte y sur. El Srimad Bhagavatam no trata de la historia cronológica de todos los reyes de la India, sino que registra los hechos de los reyes más importantes como Priyavrata, Uttanapada y muchos otros, como el señor Ramachandra y Maharaj Yudhishthira, pues las actividades de reyes tan piadosos merecen ser oídas. La gente puede beneficiarse estudiando sus vidas. Más adelante vamos a leer las glorias de estos grandes reyes, sobre todo del rey Priyavrata. Tasya Vaiduhita Brahman Devahuti Vrishuta Patni Prajat Paterukta Kardamasya Tyayanagaha. No, Tyayanaga. Oh Santo Brahmana, oh persona sin pecado, te has referido a la hija de Manu, de nombre de Bajuti, llamándola esposa del sabio Kardama, el señor de los seres creados. Significado: aquí estamos hablando de Swayambhuva Manu, pero en la Bhagavad Gita oímos acerca de
Vaivaswata Manu. La era actual le pertenece a Vaivaswata Manu. Anteriormente gobernó Swayambhuva Manu, cuyo mandato comienza en la era de Varaha, el milenio en que el Señor apareció como jabalí y celebramos ayer. En Ujú. un día de la vida de Brahma hay 14 manus y los incidentes particulares de la vida de cada manu son diferentes. El Vaivaswata Manu de la Bhagavad Gita es distinto de Swayambhuva Manu. Sí, estamos bajo Vaivasvata Manu y estaba justo pensando que no conozco pasatiempos sobre él, pero bueno, podemos buscar, ¿verdad? Para ver quién nos está rigiendo ahora. ¿Continuamos? Sí. Tasyam Savai Mahayogi Yuktayang Yoga Lokshanaya Shasharjaya Kadida Virjam Tangme Shru Sabevada. Significado, traducción. ¿Cuántos hijos engendró ese gran yogi en la princesa, que estaba dotada con todas las 8 perfecciones yógicas? Oh, te ruego que me digas esto, pues estoy ansioso de oírlo. Significado. Vidura preguntó aquí acerca de Kardama Muni y su esposa Devahuti, y acerca de los hijos que tuvieron. También se explica que Devahuti era muy avanzada en la práctica del yoga múltiple, enumerada, enumeradas las 8 partes de la práctica del yoga, que son: uno, el control de los sentidos; dos, seguir estrictamente las reglas y regulaciones; tres, práctica de las posturas de sentarse; cuatro, control de la respiración; cinco, retirar los sentidos de los objetos de los sentidos; seis, concentración de la mente; siete, meditación; y ocho, la autorrealización. Después de la autorrealización, siguen 8 etapas de perfección que se dominan yoga siddhis. Marido y mujer, Kardama y Devahuti, eran avanzados en la práctica de yoga. El esposo era un Mahayogi, un gran místico, y la esposa era Yoga Lakshana, la persona más avanzada en el yoga. Se unieron y tuvieron hijos. Antiguamente la costumbre de los grandes sabios y personas santas era tener hijos después de lograr la perfección de sus vidas. Hasta ese momento respetaban estrictamente las reglas y regulaciones del celibato. Para lograr la perfección de la autorrealización y del poder místico, se precisa seguir brahmacharya, las reglas y regulaciones del celibato. En las escrituras védicas no hay ninguna regulación que permita simultáneamente continuar disfrutando de toda la complacencia material de los sentidos que nos plazca según nuestro capricho, mientras nos volvemos grandes meditadores a condición de darle dinero a un desvergonzado. Entonces estamos en Satya Yuga. En esta era la meditación era muy recomendada, era el método de adorar al Señor. Por eso Kardama Muni pudo meditar 10.000 años. Era una estructura totalmente diferente a la de Kali Yuga. En ese entonces tenían todo el tiempo para practicar yoga y volverse así grande yogi, incluso las princesas, como Devahuti, la hija de Swayambhuva Manu, era una princesa muy hermosa y muy experta, toda una yogini. Eran muy cultas también las princesas, entonces tenemos que también entender el ideal en esta era, o sea, en la era en la que estamos ahora estudiando, ¿no?
donde es lo importante que es el control de los sentidos para lograr el avance espiritual, la regulación. Antiguamente la costumbre de los grandes sabios y personas santas era tener hijos después de lograr la perfección de su vida. Hasta ese momento respetaban estrictamente las reglas y regulaciones del celibato. Obviamente ese es un estado ideal, también por ahora en Kali Yuga se aconseja practicar el celibato en juventud y después entrar al ashram de Grihastra, ¿no? A los 20 y pico, porque pues la vida ahora es mucho más corta. Pero bueno, vamos a seguir con el pasatiempo. Ruchir Yovagavam Brahman Dakshova Brahmanaha Shuddha Yata Sasarja Bhutani Labdva Varjam Chamana Navin. Oh santo sabio, ¿cómo se generaron hijos el adorable Ruchi y Daksha, el hijo de Brahma, después de obtener por esposas a las otras hijas de Swayambhuva Manu? Significado: las grandes personalidades que aumentaron la población del universo al principio de la creación reciben el nombre de Prajapatis. A Brahma también se le conoce con el nombre de Prajapati. Así que algunos de sus últimos hijos, Swayambhuva Manu, también recibe el nombre de Prajapati. Al igual que Daksha, otro hijo de Brahma. Swayambhuva Manu tuvo dos hijas, Akuti y Prasuti. Con Akuti se casó el Prajapati Ruchi y con Prasuti se casó Daksha. Estas parejas y sus descendientes produjeron una cantidad de hijos inmensa para poblar el universo entero. La pregunta de Vidura fue: ¿cómo engendraron la población en el principio? Texto 6. Maitreya Uvacha Prajaha Shiyete Bhagavan Kardamo Brahmana No Titaha Saraswatyam Tapastepe Sahasranam Samadasa. El gran santo Maitreya respondió: designado por el señor Brahma para poblar los mundos, sus descendientes, el adorable Kardama Muni practicó penitencias a orillas del río Saraswati durante 10.000 años. De aquí se desprende que, antes de alcanzar la perfección, Kardama Muni meditó en yoga durante 10.000 años. También Valmiki Muni, según sabemos, practicó meditación yoga durante 70.000 años antes de alcanzar la perfección. Por lo tanto, para practicar el yoga con éxito, es imprescindible una vida muy larga de unos 100.000 años de duración. Entonces es posible lograr la perfección en el yoga. En caso contrario, no se puede alcanzar la auténtica perfección, seguir las regulaciones, controlar los sentidos y practicar las diferentes posturas de sentarse. No son más que prácticas preliminares. No comprendemos cómo puede la gente quedar cautivada con el fraudulento sistema del yoga, que afirma que se puede alcanzar la perfección de volverse uno con Dios, simplemente por meditar 15 minutos al día. Esta era Kali Yuga, en la era del embuste y la riña. Lo cierto es que con esas proposiciones facilonas, no hay posibilidad de alcanzar la perfección del yoga.
Las escrituras védicas afirman claramente tres veces, para darle mayor énfasis. Kalau nasti eva nasti eva nasti eva, que en esta era de Kali no hay otro camino, no hay otro camino, no hay otro camino que Harer Nama, cantar el santo nombre del Señor. Kalau nasti eva nasti eva nasti eva hatir Harer Nama. Texto 7. Sí, Haribol. ¿De comentarios? Sí, cuando Arjuna, cuando Krishna le explica a Arjuna el sistema, la escalera del yoga, Arjuna le menciona, pero esto es muy difícil. Controlar la mente es más difícil que controlar el viento. En esta era realmente eh, es muy complicado practicar el yoga de la manera elevada como hacían estos sabios que estaban 10.000 años. Pero el canto del Santo Nombre vemos que es muy popular en muchos caminos de yoga. Entonces, este es el mensaje universal más importante, ¿no? El canto de los santo nombre del Señor, los cantos del santo nombre vemos en el Sikshastaka son ilimitados. Krishna tiene cientos y millones de nombres y en todos los caminos espirituales lo más recomendado ahora es el canto del santo nombre. Eh, y Y en la, la, y en este método que nosotros utilizamos, el canto es tan importante. Comenzamos cantando en la mañana, para antes de la clase cantamos, antes de comer cantamos, antes de escuchar la clase cantamos, antes de oír cantamos, y así. Nuestra práctica es un constante canto alabando los nombres del Señor. sí, eh, ahora por ejemplo los viernes en el Chorro nos visitan también de diferentes escuelas espirituales y todos se dedican al canto también y compartimos también otros mantras porque realmente todo puede ser compatible, ¿no? En el camino espiritual, todo, las prácticas espirituales son muy compatibles entre ellas cuando la meta es siempre el amor puro por el Señor y por todas las entidades vivientes. Entonces, bueno, Sí, la otra semana había un señor que cantaba Mahadeva Sambho y me quedé con el ritmo un rato. sí, y bueno, ¿hay algún comentario? Y la práctica del yoga es muy valiosa también porque, como dice Srila Prabhupada en otras ocasiones, ayuda para que el cuerpo esté en mejor estado para poder absorberse en el canto, en la meditación, ¿no? Entonces esas prácticas son muy valiosas también y todo vienen de los Vedas, del conocimiento más trascendental. Entonces, bueno, hay que aprovechar toda la herramienta que tenemos, ¿no? Cuando estamos en Mayapur también, en el festival, hay varias clases de yoga, incluso los gurus van porque siempre están con muchos achaques. Entonces hacen posturas especiales, etcétera. No sé si te recuerdas, Triadish, pero una vez vino Praladananda Swami a Ecuador a visitarnos. Praladananda Swami es un sannyasi y guru de ISKCON muy antiguo. Y bueno, él la práctica yoga, tai chi. Entonces vino y nosotros éramos, pues éramos bhaktas y bhaktinas ahí. Y cuando daba la clase todos nos dormíamos, no podía- nos dormíamos. Empezamos todos a cabecear. Entonces nos cambió la dieta, nos puso más fruta a la mañana y después nos hacía hacer asanas y pranayama también.
porque bueno, eso a veces cuando, si uno no se acuesta temprano, después, por eso después andamos todo el día cabeceando por ahí. Entonces, para tener una buena práctica espiritual hay que acostarse temprano y levantarse temprano y también explican también cuando fuimos con hacer un retiro del canto del Santo Nombre con Sachinandana Swami, al comienzo nos hacía hacer pranayama para oxigenar el cerebro y para estar más atento en nuestra práctica. Bueno, Son cositas que ayudan, ¿no? sí, tenemos mucha herramienta, la Ayurveda, aquí tenemos Brenda que es maestra de Ayurveda. Tenemos aquí, lo lindo de este grupo es la variedad, porque la variedad nos enriquece más, ¿no? Por ejemplo, Norma es activa y experta en la Biblia y también es una yogini. Jessie también es experta en todo. Aquí tenemos puras maestras y maestros en el camino de la vida. Jai Radha es toda una naturista, sabe hacer esencia, sabe de eh, mucha herramienta, entonces tenemos que aprovechar todo, ¿no? Al servicio del Señor y para también cooperar entre nosotros, porque esa es la esencia del Bhakti, es cooperación. Justo escuchaba ayer nuestra clase del Bhagavatam de que el espíritu misionero, el espíritu... Ah, pero Jessica levantó la mano, perdón. Sí. No, 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 adelante, madre. Estaba pensando, Tibia, de lo que decías, y yo que tengo también una bella comunidad de yoginis, Sí. lo que los maestros siempre nos recuerdan es cualquier actividad, incluso si haces el asana, no tienes que cuidar la intención del por qué lo haces, porque todo tiene que ser para acercarte a Dios, para estar en servicio de Dios. Entonces, siempre que vamos a los retiros y hacemos, por ejemplo, un poquito de asanas para preparar el cuerpo, es para estar sentados 2 horas, escuchar la clase, para que puedas sostener tu espalda. Entonces, como que la intención de cada actividad adicional la tenemos que enfocar como para nosotros tener la oportunidad de este cuerpito denso, de la mente inquieta, que todo lo que hacemos alrededor de la escritura sea para seguir profundizando en la escritura, sea para que sigamos teniendo como mayor servicio. Entonces también siento que sí es bien importante y me gusta que siempre nos lo recuerdan las lecturas, que la intención detrás de todo lo que hacemos tiene que estar a servicio de Dios, ¿no? Y eso siento que también en esta diversidad que comentabas, Divya, es lo que nos une. Gracias, Jessie. No, Sí, oí muy, tu muy- manito y pensé, está saludando, Jessie. Sí, Por eso no también, te... hola. Muy bonita Sí, reflexión, ¿no? Porque los yogis verdaderamente de la India, al verlo cómo se ha convertido en un negocio multimillonario, les daría un ataque, ¿no? Eh, Ellos haciendo miles de años de austeridades en los bosques y ahora tenemos yoga para secretarias, yoga para ejecutivos más especializados con silletas y ladrillos y un montón de inventos. Pero bueno, si todo esto, como dice Madre Jessica, la intención es utilizarlo para que nuestra práctica mejore, entonces podemos utilizarlo bien. Y eso es esta diversidad que bien lo mantiene, dice Madre Livia. En esta diversidad podemos encontrar puntos de apoyo y ayuda de acuerdo a la circunstancia en que nos hallemos, ¿no? Porque si estamos enfermos o estamos contrechos o de alguna forma, muchas de estas corrientes pueden ayudarnos a superar el problema. sí. No, aparte Jessie es muy reflexiva, y siempre tiene muy buenas reflexiones en la modalidad de la bondad. Yo me recuerdo cuando también Jessie vienes al Bhakti Center y a veces hablamos y tenemos una actitud, hoy pensaba, ¿no? A veces tenemos esa actitud de nosotros y ellos, y esa es una actitud muy tóxica porque por eso estamos aquí en este mundo, porque por esa tendencia a juzgar.
Entonces, como que cuando tenemos la lectura los domingos en el Bhakti Center, recuerdo que Jesse siempre nos trae al punto de uno mismo, ¿no? De tomar la responsabilidad uno mismo de lo que estamos haciendo en nuestro camino espiritual sin fijarnos o juzgar a los demás. Entonces, esa actitud se define en las escrituras como la modalidad de la bondad. Cuando estamos en bondad, hablamos de nosotros mismos, de nuestro desafío, tomamos responsabilidad con nuestra situación en que mejorar. Cuando estamos en pasión, vemos lo que hacen los demás, etcétera. Y bueno, cuando estamos en ignorancia, peor. Pero bueno, ahí ya me estoy saliendo un poco del tema. De todas maneras, es pues gracias a todos por estar aquí. Entonces, Sí, Yaisri pues sí. Rade, ¿quieres decir algo? ¿No? Sí, se ve que tiene unas ganas de decir algo. No, ella siempre también es muy profunda, Yaisri Rade. Pero bueno, entonces, ¿quién quiere seguir leyendo? Draupadi. ¿O seguimos explotando a Triadish? ¿Sí? Ya voy. Dele Europa, es hermoso escuchar. Lee un poquito y después volvemos con Triadish para que. El 7 Estamos ahora, me vamos al perdí. 7. Sí. Sí, sí. Ujú. Durante ese periodo de penitencia, adorando por medio de servicio devocional en trance a la personalidad de Dios que otorga rápidamente toda bendición, aquellos que recurren a Él en busca de protección, el sabio Kardama logró su favor. Significado. Aquí se explica la importancia de la meditación. Kardama Muni practicó meditación mística de yoga durante 10.000 años, tan solo para complacer a la suprema personalidad de Dios Hari. Así pues, ya sea que practiquemos yoga o especulemos y busquemos a Dios investigando, nuestros esfuerzos deben combinarse con el proceso devocional. Sin devoción, nada puede ser perfecto. El perfeccionamiento y la iluminación apuntan a la suprema personalidad de Dios. En el 6º capítulo del Bhagavad Gita se dice claramente que aquel que se ocupa constantemente en actividades de conciencia de Krishna es el yogi más elevado. La personalidad de Dios Hari cumple los deseos del devoto que se ha entregado a él. Para lograr el éxito verdadero debemos entregarnos a los pies del loto de la personalidad de Dios Hari Krishna. El servicio devocional, es decir, ocuparnos en el proceso de conciencia de Krishna, es el método directo y todos los demás métodos, aunque recomendados, son indirectos. En esta era de Kali, el método directo es especialmente más factible que el indirecto, porque la gente vive poco tiempo, tiene poca inteligencia, es pobre y la afligen muchos inconvenientes y miserias. Por esa razón, el Señor Chaitanya ha dado el más grande don en esta era. Para alcanzar la perfección en la vida espiritual es suficiente cantar el santo nombre de Dios. Ya. Ay, Las palabras Samprapade Harim significan que Kardama Muni satisfizo con su servicio devocional a la suprema personalidad de Dios, Hari. La palabra Kriya Yogena expresa también servicio devocional. Kardama Muni no solamente meditó, también se ocupó en servicio devocional para llegar a la perfección en la práctica del yoga o la meditación. Hay que ofrecer servicio devocional, escuchando, cantando, recordando, etc. Recordar también es meditación, pero
¿a quién hay que recordar? A la Suprema Personalidad de Dios. No solamente recordarle, también hay que escuchar acerca de sus actividades y cantar sus glorias. Esa información está en las escrituras autoritativas. Después de 10.000 años ocupado en la ejecución de diversos tipos de servicio devocional, Kardama Muni alcanzó la perfección de la meditación, cosa imposible en esta era de Kali, en que es muy difícil vivir siquiera 100 años. En la época actual, quien tendrá éxito en la ejecución estricta de las muchas reglas y regulaciones del yoga? Por otra parte, la perfección solo la alcanzan las almas entregadas. ¿Qué entrega puede haber en donde ni se menciona la personalidad de Dios? ¿Y qué práctica de yoga donde no se medita en la personalidad de Dios? Por desgracia, la gente de esta era, en especial la gente de naturaleza demoníaca, quiere que la engañen. Así pues, la Suprema Personalidad de Dios envía grandes engañadores que en nombre del yoga les descarrían y hacen inútiles y condenadas sus vidas. Por eso en este verso 17, el 16º capítulo del Bhagavad Gita, se afirma claramente que los sinvergüenzas que se erigen a sí mismos en autoridades enorgullecidos con el dinero ilícito que han reunido, practican yoga sin seguir los libros autorizados, están muy orgullosos del dinero que han estafado a personas inocentes que quisieron ser engañadas. Durante este periodo de penitencia, adorando por medio del servicio devocional en trance a la personalidad de Dios, que otorga rápidamente toda bendición a aquellos que recurren a Él en busca de protección, el sabio Kardama logró su favor. Varios puntos aquí muy interesantes. El servicio devocional de Kardama Muni no es como ahora en Kali Yuga, que el servicio devocional es muy activo, es una actividad así de expandir el conocimiento, ¿no? Su servicio devocional era como beneficiar a toda la humanidad a través de, es como podemos decir, hay yogi o las monjas en claustro que no hacen trabajo misionero, pero al cantar los santos nombres en su meditación también contrarrestan la oscuridad de este mundo, el, el karma intenso, ¿no? Del planeta, por ejemplo. Entonces, en estos 100.000 años, Kardama Muni logró con su meditación hacia con el Señor Supremo y con que es un servicio devocional directo, logró su favor, logró que el Señor le aparezca frente a él. Y Srila Prabhupada siempre nos advierte, cuidado con los falsos gurús, los falsos guías espirituales, que están en todas las escuelas, obviamente, ¿no? Y como lo mencionamos el otro día, Indra empezó con introdujo esa práctica pecaminosa, lo vamos a ver en el cuarto canto, cuando se disfrazó de monje para robarle al rey Prithu. Pero bueno, como dice Srila Prabhupada y dice el Bhagavad Gita, Krishna también permite todos estos diferentes caminos porque la gente quiere ser engañada. A veces no queremos una práctica o austeridades, queremos, tenemos deseo y queremos soluciones rápidas, entonces encontramos guías que nos estafan, ¿verdad? Porque la meta es satisfacer los sentidos, pero cuando entendemos que nuestros sentidos van a ser felices satisfaciendo al Señor,
Entonces vamos a encontrar buenos guías. Comentarios. Texto 8. ¿Quiere que te ayude, Draupadi? Puedo leer si quieren también. Ok, texto 8. Ya. Dice, entonces en Satya Yuga, la suprema personalidad de Dios de ojos de loto, complacido, se manifestó ante Kardama Muni y le reveló su forma trascendental, que solo por medio de los Vedas se puede entender. Significado. Aquí hay dos puntos muy significativos. El primero es que Kardama Muni alcanzó el éxito mediante la práctica del yoga al principio de Satya Yuga, época en que la vida humana duraba 100.000 años. Kardama Muni alcanzó el éxito y el Señor, complacido con él, le reveló su forma, que no es imaginaria. Los impersonalistas a veces recomiendan concentrar la mente arbitrariamente en cualquier forma que imaginemos o que nos guste. Pero aquí se dice muy claramente que la forma que el Señor reveló a Kardama Muni por su divina gracia se describe en las escrituras védicas. Sabdam Brahma. En las escrituras védicas se señalan claramente las formas del Señor. Kardama Muni no descubrió una forma imaginaria del Señor como algunos sinvergüenzas pretenden. Él vio realmente la forma eterna, bienaventurada y trascendental del Señor. Texto 9. Kardama Muni vio a la suprema personalidad de Dios que está libre de contaminación material en su forma eterna, refulgente como el sol. Llevaba un collar de lotos blancos y de nenúfares. El Señor iba vestido de inmaculadas sedas amarillas y las oscuras ondas de su sedoso cabello embellecían su rostro de loto. Texto 10. Iba adornado con una corona y pendientes. Con 3 de sus manos sostenía la concha, el disco y la masa que lo caracteriza, y en la cuarta tenía un nenúfar blanco. Miró a su alrededor con la actitud feliz y sonriente que cautiva el corazón de todos los devotos. Él apareció en su forma de Narayan, de 4 brazos, la misma que apareció en la puerta cuando los 4 Kumaras y Jai y Vijay estaban discutiendo. Su forma de Vaikunta es la misma que está en el corazón de todas las entidades vivientes y siempre con su sonrisa que cautiva el corazón de todos los devotos. Jai. Hermoso. En su pecho había una marca dorada y la famosa gema Kaustuba pendía de su cuello. Estaba de pie en el aire, con sus pies de loto sobre la espalda de Garuda. Significado. En los versos del 9 al 11 se describe la forma trascendental eterna del Señor. Se entiende que estas descripciones proceden de la versión védica autoritativa. No son ciertamente imaginación de Kardama Muni. Incluso impersonalistas como Sankaracharya admiten que los ornamentos del Señor están más allá de los conceptos materiales. Dice, Narayana, la suprema personalidad de Dios no tiene nada que ver con la creación material. La diversidad que existe en el Señor, es decir, su cuerpo, su forma, su vestido, sus órdenes, sus palabras, no es obra de la energía material, sino que todo ello se confirma en las escrituras védicas. Mediante el yoga, Kardama Muni vio realmente al Señor Supremo tal como es. No tiene sentido ver una forma imaginada de Dios después de practicar yoga durante 10.000 años. La perfección del yoga no culmina, pues, en el nihilismo
o en el impersonalismo. Por el contrario, la perfección del yoga se alcanza con la visión real de la personalidad de Dios en su forma eterna. El proceso de conciencia de Krishna ofrece la forma de Krishna directamente. Esa forma se inscribe en la Brahma Samhita, una escritura védica autoritativa. La morada de Krishna está hecha de piedra Chintamani, y en ella el Señor juega como un pastorcillo de vacas y es servido por muchos miles de gopis. Esas descripciones son autoritativas y la persona consciente de Krishna las acepta directamente y basa en ellas sus actos y su prédica, y practica servicio devocional siguiendo los mandamientos de las escrituras autoritativas. 13. Kardama Muni, cuando comprendió cabalmente la presencia personal de la Suprema Personalidad de Dios, se sintió muy satisfecho al ver cumplido su deseo trascendental. Cayó al suelo y postrándose ofreció reverencias a los pies del loto del Señor. Su corazón por naturaleza estaba lleno de amor por Dios. Juntando sus manos satisfizo al Señor con oraciones. Significado. La comprensión de la forma personal del Señor es la etapa más elevada de la perfección del yoga. En el 6º capítulo del Bhagavad Gita, donde se explica la práctica del yoga, se dice que la comprensión de la forma personal del Señor es la perfección del yoga. Tras la práctica de las posturas de sentarse y de otros principios regulativos del yoga, finalmente se alcanza la etapa de Samadhi, la absorción en el Supremo. En Samadhi se puede ver a la Suprema Personalidad de Dios en su forma parcial como Paramatma, tal como Él es. En las escrituras autoritativas del yoga, como los Patanjali Sutras, se explica que el Samadhi es un placer trascendental. El yoga de que tratan los libros de Patanjali es un sistema autorizado, y los supuestos yogis que modernamente se han inventado sus propias vidas sin consultar a las autoridades son simplemente ridículos. Perdón. El sistema de yoga de Patanjali se denomina Ashtanga Yoga. Los impersonalistas, como son monistas, a veces contaminan el sistema de yoga de Patanjali. Este explica que el alma se complace de un modo trascendental cuando encuentra a la superalma y la ve. Si se admite la existencia de la superalma y del alma individual, la teoría impersonalista del monismo queda anulada. Por esa razón, algunos impersonalistas y filósofos nihilistas distorsionan a su conveniencia el sistema de Patanjali y contaminan el proceso de yoga. Según Patanjali, aquel que se libera de todos los deseos materialistas alcanza su posición real, su posición trascendental, y la comprensión de ese estado recibe el nombre de poder espiritual. Aquellos que se ocupan en actividades materiales están en contacto con las modalidades de la naturaleza material. Ese tipo de personas aspiran a 1. Ser religiosos. 2. Enriquecerse económicamente. 3. Poder complacer los sentidos. Y por último, 4. Volverse uno con el Supremo. Según los monistas, cuando un yogi se vuelve uno con el Supremo y pierde su existencia individual, alcanza el estado más elevado que se denomina Kaivalaya. Pero en realidad, Kaivalaya es el estado de comprensión de la personalidad de Dios. Kaivalaya, o en términos de Patanjali, la comprensión del poder espiritual, es el entendimiento unitario de que el Señor Supremo es completamente espiritual y que en el estado de iluminación espiritual plena se puede entender que Él, es decir, que es Él. Es decir, se puede entender a la Suprema Personalidad de Dios. Según Patanjali, el estado de aquel que está liberado de los deseos materiales y fijo en la comprensión trascendental del ser y del superser, recibe el nombre de Chit Shakti. La iluminación espiritual plena brinda una percepción de felicidad espiritual,
que según el Bhagavad Gita es la felicidad suprema y está más allá de los sentidos materiales. Se explican dos clases de trance, samprajnata y asamprajnata, es decir, especulación mental y autorrealización. En estado de samadhi o asamprajnata se puede comprender la forma espiritual del Señor mediante los sentidos espirituales. Esa es la meta final de la iluminación espiritual. Según Patanjali, aquel que está fijo en la comprensión constante de la forma suprema del Señor ha alcanzado el estado de perfección. Ese es el caso de Kardama Muni. Sin alcanzar ese estado de perfección que está más allá de la perfección que se alcanza en las primeras etapas del sistema de yoga, no hay iluminación suprema. En el sistema de Ashtanga Yoga hay 8 perfecciones. El yogi que las obtiene puede volverse que lo más ligero y más grande que lo más, pero ni siquiera rechazar, perdón, me están llamando. Pero ni siquiera ese éxito material es la perfección o objetivo final del yoga. El objetivo final se explica aquí. Kardama Muni vio a la suprema personalidad de Dios en su forma eterna. El servicio devocional comienza con la relación entre el alma individual y el alma suprema, es decir, Krishna y sus devotos. Y una vez que se establece esa relación, ya no hay posibilidad de caer. Qué lindo. Si alguien quiere alcanzar la etapa de ver directamente a la suprema personalidad de Dios por medio del sistema de yoga, pero en lugar de ello se ve atraído por el logro de algún poder material, entonces se desvía y su progreso se detiene. El disfrute material que recomiendan los falsos yogis no tiene nada que ver con la experiencia trascendental de la felicidad espiritual. Los devotos verdaderos del Bhakti Yoga solamente aceptan como necesidades materiales de la vida aquellas absolutamente imprescindibles para mantener unidos el cuerpo y el alma. Se abstienen por completo de toda complacencia material exagerada de los sentidos. Están dispuestos a soportar toda clase de penalidades, siempre y cuando con ello puedan progresar en la comprensión de la personalidad de Dios. Aquí hay todo un análisis profunda del sistema de yoga. Srila Prabhupada menciona el maestro Patanjali del yoga autorizado, que coincide con la meta última del yoga, que es hasta se puede llegar a ver al Señor Supremo cara a cara, ¿no? ¿Qué deberíamos de hacer, Draupadi, para poder llegar a ver al Señor que se nos manifieste? Bueno, cada día se manifiesta en las deidades, ¿verdad? En nuestras deidades. Pues pensar en Él todos Pues los días, todo relacionado a Él. Ujú. Pero se manifiesta adentro, ¿no? Porque ni siquiera Narada Muni nomás tuvo un chispazo, ¿no? Cuando lo vio. Igual pues Pariksit Maharaj. Pero él siempre sabe que está ahí, en todos lados. claro, Krishna nos enamora cuando empezamos el proceso o cuando se hace ver de repente y uno queda pegado con ese sentimiento de conexión con él. Claro, en caso Pero de Narada Muni era porque él se fue a meditar al bosque y él quería enseñarle que tenía que salir a predicar, no quedarse en el bosque. Y claro, después él lo pudo ver muchas veces en los diferentes pasatiempos. ujú, Pero sí, sí. También en los libros está, en el canto del santo nombre en el está. canto, en el mantra, siempre que lo cantamos ahí está con nosotros. Ujú. Más nos enfocamos. A Kardama Muni les costó 10.000 años de meditación profunda y de austeridades.
Y nuestra austeridad en esta era es tratar de enfocar nuestra mente en el canto, claro, y verlo en todas partes. Por eso se dice que los devotos en ISKCON son, como se dice, multiserviciales. Aprenden a hacer de todo. Que Srila Prabhupada nos dio todo un abanico enorme de servicios. Dependiendo de nuestra naturaleza, siempre hay de todo y aparte el entrenamiento que tenemos es aprender a hacer de todo. Entonces mantenemos la mente tan ocupada eh, y eso es lo ideal. La idea, así como Kardama Muni, tener su meta, su enfoque y gracias al servicio devocional podemos llegar algún día a ver a Dios cara a cara, dijo Srila Prabhupada. Ujú. Sí. Igual y somos parte de algún pasatiempo que todavía no sabemos qué es. Pudiera ser. Sí, tal vez ser Ujú. el pasto en el mundo espiritual, el pastito. El pastito, la piedrita. Ujú. Más comentarios. Seguimos la próxima semana. Vamos a ver la próxima semana esta conversación entre Dios, Narayan y Kardama Muni, que esa es una conversación muy importante, como todo en el Bhagavatam, pero vamos a seguir con el pasatiempo la próxima semana entonces. Muchas gracias, Nityananda Prabhu Ki Jai. Yay. Jai. Dicen los maestros que cuando es la aparición de Krishna de grandes personalidades es el día auspicioso para pedirle bendiciones y misericordia, porque en ese día es cuando más otorgan sus bendiciones. ¿Cómo ves, Triadish? Ah, y yo meditaba cuando ustedes decían que iban a estar en el mundo espiritual. Yo creo que les veré desde la casa de algún devoto como un perro, así que me sabrán reconocerme ahí como un chihuahua chiquito. Y en este día, que todos podamos seguir meditando en la obra misionera de Señor Nityananda, ¿no? Él Ujú. es el que instauró el canto del santo nombre en cada aldea, en cada ciudad, y todo este tipo de actividades que se hacen es por la misericordia de Nityananda Prabhu, así que hoy es un día en que podemos meditar muchísimo en eso y reforzar nuestros propósitos de ayudar en su misión, como es la misión de Srila Prabhupada. Jai. Muchas Sí, gracias. ese espíritu misionero es el yoga de esta era, la austeridad de esta era. De hecho, dice en este capítulo, dice, liberar del temor a los hombres comunes es el mayor acto de caridad. A través del santo nombre, a través de explicar que somos almas espirituales, podemos ayudar a todos a liberarse del temor, ¿no?, que implica el cuerpo material. Jai, Nityananda Prabhu Ki Jai. Ay, Yeah, Reverencias, Tibol, reverendo. Lindo fin Triadish. de semana. Hare Muchas gracias, Krishna. Ivonne. Haribol. Gracias. Reverencias, abrazos. Haribol, reverencias.